Bienvenidos a este video acerca de la Xbox clásica. Este video más que nada es un video informativo acerca de algunas cuestiones de la Xbox. Eh, lo hago más que nada porque muchos dicen qué es lo que se puede hacer con la consola, que si se le puede meter emuladores, que si se le puede cambiar el disco duro. Pero hay personas, por ejemplo, que omiten cuáles son los métodos de, por ejemplo, de ponerle el chip virtual a la consola, qué es lo que pasa si nosotros queremos aumentar el disco duro, qué es lo que necesitamos, etcétera, ¿no? Entonces, hay como que cositas que sí es necesario aclararlas. Más que nada, estas cosas que les voy a contar son cosas que yo he aprendido a lo largo de estos 3 meses, 2 meses que tengo la consola, y que yo la verdad he hecho ya de todo. Hasta ya la pinté. Ese no es el color original. De hecho, con un spray yo la pinté. Obviamente la tuve que desarmar y demás. Pero pues me quedó bonita, ¿no? Y pues hasta he comprado más consolas. De hecho, está descompuesta. Pero pues pienso en un futuro arreglarla. Ahorita no se puede arreglar. Y de hecho, por eso hice este video más que nada. Para que si tu intención es comprar un Xbox, por ejemplo, descompuesta, que la quieras arreglar, que porque nada más se le cambia el disco duro y demás, sepas qué es lo que tú debes de hacer, ¿no? Entonces, para eso es este video, que voy a dividir no sé en cuántas partes. Eh, la primera parte va a tratar acerca de cómo está compuesta la consola, en qué año salió y los métodos de chipeo, ¿no? Y bueno, vamos a empezar. Disculpen mis anotaciones un poco feas, pero pues es lo que hay, ¿no? Pues bien, la Xbox salió en el año 2001 y fue descontinuada en el 2008 cuando salió la Xbox 360. En este lapso hubo un aproximado de 6 años, 6 o 7 años que tuvo de vida la consola. Y pues recordemos que fue también la introducción de Microsoft al mundo de los videojuegos, porque antes Microsoft solamente hacía videojuegos para computadora, pero ahorita bueno, en ese tiempo se animó a sacar su propia consola, ¿no? De videojuegos, que es esta. Bien, esta consola desde un inicio estaba preparada para tener conexión online. De hecho, bueno, las consolas de esa época utilizaban adaptadores de red, como por ejemplo el GameCube o el PlayStation 2. Pero esta consola ya va a tener integrado, permíteme. Es que tengo un poco reseca la garganta. Ya tener integrado como tal el puerto para conectar la internet, que es este. En la parte de atrás, todas las Xbox tienen este adaptador de red ya integrado en la consola. Lo cual nos iba a facilitar mucho en ese tiempo el poder conectar la internet. Cabe resaltar que el servicio de la Xbox Live terminó aproximadamente por el 2015. Este fue un dato que encontré, no sé si esté equivocado, pero pues ya actualmente ya no tiene ningún servicio en línea, aunque nosotros la conectemos a internet, ¿no? También otra cosa que mencionar es de que este puerto pues no va a quedar inservible, de hecho va a tener todavía funciones online entre comillas, pero bueno, eso es para otro video. Entonces vamos a tener que el cierre del Xbox Live fue en el 2015. Bien, esta consola era muy potente para su época. Y esto se puede ver en el tipo de procesador que le incluyeron, que era un procesador Pentium 3 modificado. Y tenía aproximadamente 64 de RAM. Hay personas que le han cambiado el procesador por uno un poco más potente y la RAM también, la han duplicado. Pero he de decir que aparte de que es mucho problema el modificar la RAM de la consola y el procesador de la consola, porque es un proceso muy delicado en el que la puedes matar completamente, realmente no vale mucho la pena para aquellas personas que estén interesadas, ¿no? En aumentar las capacidades de la consola. Realmente no vale la pena porque solamente va a ser visible en algunos emuladores, no en todos. Y en los juegos va a correr exactamente igual, ¿no? Va a haber cositas que sí va a ser un poco más rápido, pero pues no, nada considerable, ¿no? De hecho, para eso tenemos la Xbox 360, ¿no? Ya que es la actualización de esta consola. Entonces, pues bien, esas son las especificaciones que tiene la consola. Y como les dije, pues fue la inclusión de Microsoft a el mundo de los videojuegos. Por lo tanto, trató de hacer esta consola como si fuera una computadora en pequeño, ¿no?
Y para ello fue la primera consola a la que se le introdujo como tal un disco duro, que este disco duro en todas las Xbox originales era de 8 gigas o 10 gigas, ¿no? De más capacidad no había, solamente era eso. Y lo que nos permitía ese disco duro era guardar las partidas de los juegos dentro de ese disco duro y también almacenar música, fotos y videos, ¿no? Para poder reproducirlos en la consola. De hecho, esta consola fue pensada para ser un centro multimedia, porque también incluía un lector de DVD. Si tú metías una película original en el Xbox, podías ver también bueno, puedes ver las películas ahí, pero bueno, hay una pequeña pega con este lector, para ver películas. Era de que para ver películas necesitabas un adaptador que iba aquí y un control tipo de DVD para poder manejar la película. Porque si tú introducías la película, bueno, o introduces la película y tratas de ver una película, te va a decir que tienes que conectar el kit para ver los DVDs, ¿no? Entonces, sin ese kit es imposible que puedas ver películas en el Xbox. Bueno, no imposible, sí se pueden ver, pero pues originalmente, digo, necesitabas ese kit. Y también pues la placa era parecida a la de una computadora. De hecho, también podemos ver el que estaba conectado, bueno, hecha como una computadora, porque el cable ID, que es es el que utilizaban las computadoras en aquel entonces. Y también el cable de alimentación, por ejemplo, del disco duro, es exactamente el que utilizaba también las computadoras en aquel momento. Igual el lector, igual el disco duro, que es un disco duro rígido como tal, IDE de aquella época. Entonces, pues la arquitectura es prácticamente es el de una computadora. Y de hecho es muy fácil de desarmar porque puedes quitar esto, por ejemplo, y ya sacas el lector, quitas esto y ya sacas el disco duro y la puedes tener por partes, ¿no? Entonces, pues vamos a tener que va a estar así compuesta como tal la Xbox clásica. Pues bien, vamos ahora a los métodos de pirateo. Si tú quieres piratear una Xbox, vas a tener 4 métodos para piratearla, ¿no? El primero de ellos era a través de un disco original. Si tu intención no es abrir la consola, porque para instalarlo, el chip virtual y demás, hay que abrir la consola. De hecho, la consola tiene en la parte de atrás orificios aquí para donde tienen los tornillos, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 tornillos, que tú los quitas y sacas la parte de arriba y te queda esto, ¿no? Entonces, para poder, eso se ocupaba, ahorita más adelante les voy a decir, para manipular internamente la consola. Pero si tu intención, por ejemplo, es dejar la Xbox lo más original que se pueda sin abrir, estaba este método de conseguir un disco de algún juego en específico. Ahorita recuerdo que se podía, por ejemplo, con el disco del 007 de James Bond. No recuerdo exactamente qué versión, tendrían que investigarlo. Pero con ese disco tú metías el disco y podías ejecutar un exploit, que era un fallo en ese juego, el cual te permitía ponerle el chip virtual, ¿no? Este chip que va a estar almacenado en el disco duro y que nos iba a permitir ya con eso ejecutar copias sin necesidad de abrir el Xbox como tal. Pues bien, tenemos ya los siguientes métodos en los cuales es necesario abrir la consola, que es, primero voy a hablar del chip físico. El chip físico era un chip que te vendían aproximadamente de este tamaño, que tenía varias cosas aquí, circuitería y demás, el cual tú tomabas, tenías que abrir la Xbox, por ejemplo, quitar el lector, quitar el disco duro y dejar la placa, y tenían que poner el chip dentro de la consola y soldar para que, con algunos cablecitos, para que la Xbox pudiera leer copias a través de ese chip. El chip virtual, bueno, digo, el chip físico va a tener algunas ventajas que mencionaré más adelante. Y es uno de los mejores chips, ¿no?, que salió para esta consola. Más que nada porque es el que nos va a permitir manipularla completamente, la consola. Y
pues nos va a permitir, como les dije, tener funciones extras, no solamente leer juegos del disco, leer juegos copias o cargar juegos desde el disco duro, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ese chip físico que actualmente es muy caro y muy raro de encontrar. Si lo llegan a encontrar se vende como en 1000 pesos, 500 pesos. Bueno, más o menos son los precios en que yo lo he visto. Y pues si tuvieran un Xbox con el chip físico es de las mejores cosas que les puede pasar, ¿no? El tener una Xbox así, con este tipo de chip físico. Entonces, bueno, después vamos a tener otro tipo de forma de ponerle este chip virtual a la consola, que es, por ejemplo, el de Xbox PC. Para chipear el Xbox teníamos que conseguir una computadora viejita que todavía ocupara de estos conectores ID, porque recordemos que las computadoras hubo un cambio. Todas utilizaban este tipo de entradas y este tipo de fuentes de alimentación, y posteriormente, a partir de cierta fecha, las computadoras cambiaron y ahora se utilizan los discos duros SATA o las entradas SATA, que son más pequeñas y que ya son incompatibles, ¿no? Con este tipo de conectores. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar una computadora viejita, conectar el Xbox a la computadora viejita, hacer unos cableados por ahí, y con la computadora podíamos chipear la Xbox, ¿no? Ese era otro método que había. Y el último método que tenemos es el de Xbox chipeada y Xbox no chipeada. A este método se le conoce también como hot swap. ¿Qué quería decir esto? Por ejemplo, supongamos que esta Xbox no está chipeada y yo tengo mi Xbox aquí que está chipeada, ¿no? Entonces lo que hacía era destapar las dos consolas, ponerlas una de este lado y otra de este lado. Lo que se hacía era meter el disco, leer el disco en esta consola y ejecutar las utilerías para poner el chip virtual y y también prender esta consola. Entonces se hacía el cambio de conector del disco duro a la consola chipeada y se pasaban los datos de una consola a otra consola, ¿no? Entonces, pues ese es el cuarto método que vamos a tener para chipear la Xbox clásica. Y pues es uno de los métodos no un poquito difíciles de hacer, porque pues necesitamos forzosamente otra Xbox, ¿no? Entonces vamos a decir esos cuatro métodos. Entonces, para ponerle chip a la consola, el que es el de por disco, por chip físico, el de utilizar una computadora viejita y conectarle el Xbox, y de Xbox chipeada a Xbox no chipeada. Bueno, con esto tenemos la primera parte del video. Vamos con la siguiente parte, que va a tratar acerca de... A ver, aquí tengo mis notas. Los diferentes tipos de placas que hubieron en el Xbox, porque como pues, la Xbox tuvo mucho tiempo de vida, salieron diferentes revisiones de placas de esta consola, que es la EEPROM, porque, bueno, eso es algo importante que deben de saber, que lo voy a tratar en el otro video. Si se les descompone el lector, qué es lo que pueden hacer, y si quieren aumentar el disco duro, qué es lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Vamos a la segunda parte entonces.